Muy bien, muy buenas noches. Bienvenidos a esta tercera clase del curso de la bicameralidad y sus reglamentos. Eh, Antes de empezar con la materia de esta sesión, voy a hacer una breve síntesis de las dos clases anteriores. En la primera de ellas, hemos establecido unos supuestos eh, teóricos, ¿no? En razón de una reflexión sobre el modelo constitucional que propone la ley 31988 y esos supuestos han arribado en lo siguiente, ¿no? En primer lugar, en este curso no se va a hablar de tres cámaras, sino se va a hablar de dos cámaras, ¿no es cierto? La reunión de senadores y de diputados es una instancia, no es un órgano distinto, ¿no? En segundo lugar, dijimos que analizaremos prioritariamente las propuestas que ha vehiculado la señora Juárez. Las razones son que esa propuesta de ella y del tercer vicepresidente del Congreso, perdón, y del segundo vicepresidente del Congreso, el, no, es el tercer vicepresidente del Congreso, ¿no? Eh, Han salido de una propuesta de un grupo de trabajo del servicio parlamentario. Y en nuestro entendido, estas propuestas han sido priorizadas en el debate al interior de la Comisión de Constitución, que después de esta semana de representación, esperemos que, o, bueno, no esperamos, sino que creemos que va a eh, dictaminar ya estos proyectos, ¿no? Eh, Hay una actitud, en consecuencia, en nuestra manera de tratar este tema de los reglamentos del Congreso, ¿no? Que intenta, dado que hay solamente la posibilidad de dar dos reglamentos, porque hay dos órganos en el Parlamento, no hay tres, no hay tres, ¿no? Eh, estas normas que regulan la instancia de reunión de diputados y de senadores va a ser objeto de una integración al interior de cada uno de los reglamentos, ya sea de la Cámara de Diputados o del Senado, o de ambas, ¿no? O de ambas. Eh, la razón es que respecto de las decisiones sobre normas que no pertenecen exclusivamente ni a la Cámara de Diputados ni al Senado por un mandato de la Constitución, ¿no? La decisión sobre qué se puede hacer con estas atribuciones, que como repito, no son propias de la Cámara de Diputados ni del Senado, ¿no? Y que se solucionarían en la instancia de una reunión conjunta de ambas cámaras, ¿no? Tiene que ser una decisión, ¿no? De una decisión en la cual la Cámara de Diputados se ponga de acuerdo con el Senado. No puede ser una decisión en una reunión de diputados y senadores, porque esa decisión de diputados y de senadores, ¿no es cierto?, no se da en un órgano del Parlamento y no puede darse en un órgano que no sea claramente establecido. En la Constitución estamos ante un Parlamento bicameral, el artículo 90 de la Constitución lo deja sumamente en claro. Hemos empezado el desarrollo bajo estos supuestos del análisis de las propuestas reglamentarias con las reglas que tienen que ver con la constitución del Congreso. La razón es que sin la constitución del Congreso no puede hablarse pues de la existencia de reglamentos, ¿no es cierto? Entonces hay que primero constituir el Congreso.
Ahora bien, sobre este punto hemos hablado acerca de la acreditación de los señores diputados y senadores, la juramentación, la constitución de la Cámara de Diputados por un lado y la constitución del Senado por otra, ¿no? Eh, y la necesidad de que para que el ejercicio de la labor eh, en razón de las funciones que le competen a los señores congresistas, tanto diputados como senadores, ¿no? Eh, se pueda realizar eh, en razón de que el Congreso no solamente se haya constituido, sino que se haya instalado la legislatura ordinaria, la primera legislatura ordinaria del primer año legislativo. Muy bien, esta constitución del Congreso, que supone la incorporación de los señores congresistas, tanto diputados como senadores, da lugar a un tratamiento especial de estos diputados y senadores. Para ellos, ¿no es cierto?, hay obligaciones, ¿no es cierto?, y hay derechos que son propios de ellos y que les son requeribles por sus representados y por el Parlamento mismo solamente si se han incorporado, es decir, solamente por el hecho de la incorporación. Esto es lo que se denomina el estatuto de los señores diputados y senadores. Al igual que la constitución del Congreso, ¿no? Este tema relacionado con las características propias de ser diputado y de ser senador, ¿no?, de ser senador, son características que son reguladas por normas que son tanto para la Cámara de Diputados como para el Senado. En este caso, en el caso de las características propias de diputados y de senadores que vamos a tratar el día de hoy, ¿no es cierto?, debemos tener en cuenta que esto es lo que se entiende como el estatuto del servicio parlamentario. En consecuencia, debe entenderse el estatuto del servicio parlamentario como aquellas características de ser parlamentario, diputado o senador, de ser parlamentario, que son solamente características de los diputados y de los senadores. Hay un estatuto, un establecimiento de reglas que son propias para el desempeño de la función solamente para los diputados y solamente para los senadores. No puede haber otro funcionario público con estas reglas. Muy bien. Uno de los primeras cosas que hay que dejar en claro es que ni en el reglamento de la Cámara de Diputados, ni en el proyecto de reglamento del Senado, ¿no?, se habla acerca del estatuto de los diputados y senadores. Solamente se habla del estatuto de los diputados y senadores en lo que se llama el reglamento del Congreso. Esto, ¿no es cierto?, esto da razón de que estas reglas son compartidas tanto para el Senado como para diputados. Pero como no existe un tercer órgano, y este es un supuesto básico de nuestro análisis, ¿no?, supuesto básico de nuestro análisis, estas reglas deben estar tanto en el reglamento de la Cámara de Diputados como en el reglamento del Senado. El estatuto del servicio parlamentario es un conjunto de reglas o normas, ¿no es cierto?, que establecen con qué características cuentan los señores diputados
y senadores, y que esas características, ¿no es cierto?, son propias solamente de ellos, y son adquiridas por su incorporación en el seno congresal. Todo lo que yo diga acerca de diputados se aplica también a senadores, en este caso del Estatuto del Servicio Parlamentario. Empecemos. Los representantes ante la Cámara de Diputados se denominan diputados. Así, los representantes ante el Senado se denominan senadores, ¿no? Y pueden utilizar esta denominación, ¿no es cierto?, debajo de sus nombres, ¿no? Envían una comunicación, ¿no?, formal, y ponen fulano de tal, ¿no es cierto?, senador de la República, fulano de tal, diputado de la República, ¿no? Ahora bien, cuando se incorpora, ¿no?, por un mandato constitucional, ¿no?, que está en el artículo 93 de la Constitución, los diputados se convierten en representantes de la nación. ¿Qué significa esto? Significa que no son representantes de gremios o de asociaciones particulares. Su representación es una representación general de toda la nación, de todos los que habitan el territorio nacional. Desde luego que, según el artículo 48, se podría objetar de que ellos también son representantes, ¿no?, de quienes los han elegido, y por lo tanto de las circunscripciones, de la población que está en las circunscripciones que permitieron su elección. Y eso también tiene un origen constitucional. El artículo 48 de la Constitución dice que el poder emana del pueblo. La forma de emanar son las elecciones. Y entonces aquí, cuando decimos que los diputados representan a la nación como parte de su estatuto, ¿no es cierto?, como parte de su estatuto, nos encontramos ante una eh, afirmación que desde este punto de vista sería solamente una afirmación de parte, pero no del todo, porque tendría que decir los diputados representan a la nación, ¿sí?, y a sus electores. Sin embargo, esta adición y a sus electores no está contemplada como parte del estatuto del parlamentario, ¿no?, del senador o diputado, porque inmediatamente al costadito, ¿no es cierto?, de el establecimiento de la representación nacional, el artículo 93 zanja este debate y se pronuncia por la representación de la nación. ¿Cómo así? En el artículo 93 no solamente dice que los diputados o senadores representan a la nación, sino que no están sujetos a mandato imperativo. Si no están sujetos a mandato imperativo, esto quiere decir, ¿no es cierto?, que lo que hagan en representación de quienes los eligieron es un acto discrecional, no exigible, no recurrible ante otras instancias. Esta es la posición que tiene además el doctor Delgado Guembes de su manual del Parlamento, ¿no es cierto?
no son exigibles los actos de representación particular, porque los congresistas no están sujetos al mandato imperativo de nadie. Entonces, queda, digamos, como una conclusión de que los diputados representan a la nación y no están sujetos a mandato imperativo. Después se establece, ¿no es cierto?, en la propuesta del reglamento llamado del Congreso, ¿no? Del Congreso, que el cargo de diputado es irrenunciable. Y ellos dicen el cargo de diputado senador, ¿no? El cargo de diputado es renunciable y cuando se haga el reglamento del Senado tiene que decir el cargo de senador es irrenunciable. Sí, pues, tanto en la Constitución de 1979 como en la Constitución de 1993 se establece que el cargo de congresista, ¿no es cierto?, o de diputado y senador, en el caso de la 79, ¿no?, son irrenunciables. ¿No? Aquí hay que decir que esto no necesariamente está acorde con la tradición constitucional. En la Constitución de 1933, que es la anterior a la de 1979, ¿no? En la de 1933, en la Constitución de 1867, en las constituciones de 1860, 1856, 1839, 1804 y 1828 se contempla la posibilidad de eh, renuncia. Como hay que establecer un equilibrio entre la estabilidad institucional, ¿no es cierto?, entre la estabilidad institucional y los derechos de los señores congresistas, sean diputados o senadores, ¿no? En estas constituciones se dice que solamente pueden renunciar quienes han sido reelegidos. De manera tal que si un diputado o senador es reelegido, debería poder renunciar. Y esto no traería ningún problema a la estabilidad de la institución parlamentaria, sea en su caso en diputados, sea en su caso en senadores, porque el porcentaje de, el porcentaje de reelección no es mayor, bueno, fluctúa, ¿no es cierto?, entre el 13 y el 15%. Entonces, no es una mala idea, ¿no?, pensar en que los diputados o senadores puedan renunciar a sus curules, ¿no?, con la condición de que hayan sido reelegidos. Muy bien. También hay que hablar acerca de la vacancia, ¿no es cierto?, de cuándo un diputado puede ser vacado. Es decir, el cargo de diputado, ¿no es cierto?, queda vacante, por supuesto, si es que el diputado muere, ¿no? Si es que existe una inhabilitación física o mental permanente, que impide ejercer la función. Si la inhabilitación es superior al periodo parlamentario, ¿no? Vamos a suponer que a un congresista se le suspenda por 120 días y sean los últimos 120 días del Parlamento.
¿no? Ahí podría ser este, declarada la vacancia, ¿no es cierto? Eh, Porque si bien hay una suspensión, esa suspensión supera el periodo parlamentario, entonces se declara la vacancia. Y una destitución en aplicación del artículo 100 de la Constitución. Lo que quiere decir este último criterio es que a raíz de una acusación constitucional, ¿no es cierto?, el congresista sea objeto de sanción política. La sanción política está normada en el artículo 100 de la Constitución, ¿no es cierto?, con destitución, suspensión en el ejercicio de las funciones o inhabilitación, ¿no? Entonces, si hay destitución, ¿no?, evidentemente, según este artículo 100 de la Constitución, eh, la persona no podría seguir en el ejercicio de las funciones y tendría que ser eh, su cargo declarado vacante. vacante. Como consecuencia de la vacancia, ¿no? Eh, Se dice que un congresista se establece en este reglamento del Congreso, ¿no?, propuesto por la señora Juárez. eh, Se dice que si un congresista ha sido condenado mediante sentencia firme judicial por comisión de un delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, trata de personas, lavado de activos, ¿no es cierto?, provenientes de ilícitos, ¿no? No será posible su reemplazo por accesitario. Esto quiere decir que si un congresista muere, que si un congresista queda inhabilitado de manera permanente, que si un congresista es inhabilitado por un periodo superior al periodo eh, parlamentario, ¿no es cierto?, o si es objeto de una sanción política, se declara así su vacancia. Pero es representado, ¿cómo se llama?, reemplazado por accesitario. En el reglamento del Congreso se sugiere que si alguien es vacado, ¿no es cierto?, por una sentencia firme, ¿no?, del Poder Judicial, el delito contra la salud, en los casos de delito contra la salud pública, sea drogas, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, trata de personas y lavado de activos, ¿no es cierto?, no hay reemplazo posible. Esto es una aberración. Este artículo debería ser retirado del reglamento. Y yo, de hecho, cuando proponga mi reglamento, no lo voy a tener en cuenta. No lo voy a tener en cuenta. Lo voy a ver desterrado de la tierra jurídica parlamentaria y regulatoria del reglamento. ¿Por qué? En primer lugar, dejar la curul vacía, esa es la teoría, pues, de la famosa teoría de la curul vacía, ¿no?, se da a causa de una sanción a una persona por haber incurrido en los delitos que ya he referido. Esa persona, ¿no es cierto?, no es, no es una persona que al haber cometido el delito, ¿no?, lo digo de otra manera, la comisión de un delito por una persona no puede afectar los derechos de representación, ¿cierto?, los derechos a la representación, ¿no?, de quien los ha elegido. Hay un accesitario de este señor congresista. ¿Por qué él no va a ejercer la representación una vez que el diputado o senador han sido vacados por estas causales?
La representación popular, ¿no es cierto?, está en el origen de la representación. Es decir, no hay representantes sin elección. Bueno, este señor salió elegido en representación de, ahora sucede de que no es representante porque ha sido condenado y entonces se ha declarado la vacancia en el cargo. Correcto. ¿Y por qué el cargo va a quedar sin representante? ¿Por qué se afecta a los representados, ¿no es cierto?, por un error de carácter individual? No puede quedar la curul vacía. Tiene que quedar la curul, ¿no es cierto?, para quien tiene el acceso correspondiente. ¿Y quién determina quién es el accesitario? En este caso, el Jurado Nacional de Elecciones. Es el que ha obtenido la más alta votación, ¿no es cierto?, después de este señor en el grupo parlamentario correspondiente. Aquí me parece que el reglamento, ¿no es cierto?, que el reglamento de que es objeto de debate en este momento, ¿no? Marra, en el sentido de que no se adecua a la naturaleza de la relación, ¿no es cierto?, del representante con los representados. Los diputados, asimismo, estamos hablando de reglas ahora de carácter general, ¿no? Pueden ser procesados penalmente por la Fiscalía de la Nación y por la Corte Suprema por comisión de delitos comunes presuntamente cometidos durante el periodo de vigencia del mandato representativo para el que fueron elegidos, de conformidad con lo señalado en el artículo 93 de la Constitución Política. Así dice el texto del reglamento del Congreso. Esta, digamos, esta manera de entender el, digamos, el proceso judicial en el caso de que un diputado o un senador, ¿no es cierto?, haya incurrido en un delito común, ¿cierto?, fue propiciada durante el gobierno del señor Vizcarra para quitar la inmunidad parlamentaria. La inmunidad parlamentaria es una institución del Parlamento, ¿no?, que protegía al congresista para que no pudiera ser juzgado sin autorización de la Cámara correspondiente, es decir, de la Cámara de Diputados o del Senado, ¿no? Si se trataba de delitos ejercidos en ocurridos en el ejercicio de la función o en violaciones constitucionales, los cuales incurrieron los señores congresistas, procedía la acusación constitucional. Y en el caso de delitos comunes, tenía que haber una autorización de las cámaras, de cada una de ellas, ¿no es cierto?, para que el congresista fuera sometido a investigación y fuera sentenciado. La reforma en la época, durante el gobierno del señor Vizcarra fue, no señor, por delitos comunes no se necesita autorización de la Cámara. Por lo tanto, de frente, como son congresistas, pasa la denuncia, ¿no es cierto?, a ser juzgada a ser planteada ante la Fiscalía de la Nación y a ser objeto de un juicio, ¿no es cierto?, por los jueces correspondientes. Sin embargo, ahora último, se ha presentado un proyecto de ley, el proyecto de ley 05652 del 2013R,
cuya autoría le pertenece al señor congresista Soto Palacios. Claro, están acompañados por otros, ¿no? Pero él es el autor, ¿no? Fue presentado el 2 de agosto del año 2023. En él se plantea el retorno a la inmunidad parlamentaria, ¿no? Este proyecto de ley, ¿no es cierto?, lo que hace es plantear ante los demás miembros del Congreso, ¿no?, la necesidad de que los congresistas no puedan ser juzgados por delitos comunes sin autorización de la Cámara correspondiente. Los diputados, ante la presunción de un delito, tienen que ser requeridos por el Poder Judicial para que la Cámara autorice su juzgamiento. Cosa análoga debe suceder en el Senado. Este proyecto de ley, ¿no?, que es el 05652, como ya dije, ya ha sido objeto de pronunciamiento por la Comisión de Constitución, ya ha sido elevado, ¿no es cierto?, para su debate en el Pleno del Congreso. Como se trata de una reforma constitucional, entonces tiene que ser aprobado en una primera legislatura, que es aquella que estamos nosotros, en la que estamos nosotros, ¿no? Y después en la segunda legislatura, que evidentemente tendrá que aprobarse. Si no quiere ir a referéndum, tendrá que obtener 87 votos en ambas legislaturas, 87 votos o más en ambas legislaturas. Entonces es muy probable que ese artículo tenga que variar si es que hay voluntad política por aprobar, ¿no es cierto?, el regreso, ¿no es cierto?, de la inmunidad parlamentaria para asuntos relacionados con delitos comunes en los que haya incurrido o en los que habría incurrido, para decirlo de manera potencial, ¿no es cierto?, los diputados o senadores. Si se aprueba el reglamento del Congreso antes de la reforma constitucional, de esta reforma constitucional, ¿no?, tendría que hacerse una reforma del reglamento después de la reforma constitucional, si es que es aprobada. También hay que contemplar dentro del estatuto del señor congresista, ¿no es cierto?, sea diputado, sea senador, que existe la irresponsabilidad parlamentaria. Los congresistas, y en este caso los diputados o senadores, no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional, ante ninguna autoridad ni órgano jurisdiccional, sea del Poder Judicial, por las opiniones y votos que emitan en el ejercicio de las funciones. La pregunta es, ¿cuándo están en ejercicio de las funciones? Si vemos el siguiente artículo planteado por el proyecto de la congresista Juárez en cuanto al Congreso se refiere, dice lo siguiente, ¿no? La función de diputados es de tiempo completo allá. O sea, ¿qué significa
que es de tiempo completo. No dice dedicación exclusiva, sino de tiempo completo. Pero la diferencia entre tiempo completo y dedicación exclusiva quiere decir que si se tiene que dedicar, si tiene un régimen de dedicación exclusiva, no puede dedicarse a otra cosa. En cambio, a tiempo completo se entiende que puede dedicarse a otras cosas una vez que o desde que se entiende qué cosas se entiende por tiempo completo. Y acá dice ese artículo, la función de diputado es de tiempo completo, comprende los trabajos en las sesiones del Pleno, de la Comisión Permanente y de las comisiones, y la atención a los ciudadanos y las organizaciones sociales y cualquier otro trabajo parlamentario, eventualmente la asunción de algún cargo en la mesa directiva o en el consejo directivo o en la junta de portavoces del Congreso. Entonces, acá podemos entender también que si existe una comisión especial, debe estar en esa comisión especial, y si está en esa comisión especial, también su dedicación es a tiempo completo y debe cumplir con eso, ¿no es cierto? O sea que hay tiempos completos que son mayores y hay tiempos completos que son menores. Los congresistas que solamente pertenecen a una comisión ordinaria y no pertenecen a una comisión especial o a una comisión investigadora, ¿no? Este, tienen un tiempo completo menor al tiempo completo que tendrían aquellos que perteneciendo a una comisión ordinaria, ¿no es cierto?, también pertenecen a una comisión investigadora. O tendrían mayor tiempo completo aquellos que son parte de la junta directiva, o tendrían mayor tiempo completo aquellos que forman parte del consejo directivo de la junta de portavoces. ¿Qué cosa se entiende por tiempo completo? Eh, la frase clave acá es en el ejercicio de las funciones, ¿no? O sea, los diputados no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emitan en el ejercicio de las funciones. Entonces sí son responsables, ¿no es cierto?, cuando no están en el ejercicio de las funciones. Sí son responsables. Porque si no están en el Pleno, no están en las comisiones, no están en la junta de portavoces o en el consejo directivo, si no están en la mesa directiva, ¿no es cierto?, si no están en una comisión especial, en una comisión investigadora, etcétera, o sea, en los órganos del servicio parlamentario, ¿cierto? No están en el ejercicio de las funciones. Si lo miramos desde el otro punto de vista, solo si están en esos órganos, están en el ejercicio de las funciones. O sea que un congresista es congresista cuando está en el ejercicio de las funciones. Si queremos decirlo de una manera más estricta, digamos más restringida, tendríamos que decir un congresista solamente es congresista si está en el ejercicio de las funciones. Y eso sería lo equivalente a tiempo completo. Si un congresista está en su oficina, ¿está en ejercicio de las funciones o no? Según estas reglas, no está en el ejercicio de las funciones. Ustedes me dirán, sí, pero ahí dice que el congresista, ¿no es cierto?, se atiende a los ciudadanos y las organizaciones sociales, ¿no es cierto?, está en el ejercicio de las funciones y está en su oficina. Pero eso es discrecional. Eso no es exigible. Lo que es exigible es que esté cumpliendo con las funciones del Parlamento, la función legislativa, la función de control político, la función presupuestal, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, en órganos, según el sentido que tienen estas disposiciones, en órganos que estén conformados por congresistas y que vayan a tomar decisiones. Sí. Eso
significa, ¿no es cierto?, que hay un ámbito restringido, ¿no es cierto?, de la irresponsabilidad, de la irresponsabilidad. Es decir, no es responsable por el ejercicio de esas funciones mientras ejerce las funciones del Parlamento en un órgano determinado. Fuera de esos órganos determinados, sí es responsable, ¿no es cierto?, de las opiniones que tiene. Nunca es responsable de los votos, porque siempre los va a ejercer en un órgano determinado. Pregunta, si un congresista va a hacer declaraciones en una radio y o en un canal abierto o un canal de internet, por la vía del internet. Si un congresista va a dar declaraciones, va a tener, perdón, una reunión con un gremio sindical o va a tener una reunión con un gremio de mineros, con la CONFIEP, no lo hace en su calidad de congresista. Claro que lo hace en su calidad de congresista, pero no está en ningún órgano. Por lo tanto, si comete una estupidez al hablar, esa estupidez al hablar no lo hace irresponsable. Irresponsable. ¿Qué acarrea la responsabilidad? Ese es un tema que no está claramente establecido acá en el estatuto del servicio, del estatuto de los congresistas, sean diputados o senadores. Yo soy partidario de plantear la exclusividad. Es decir, los congresistas se dedican exclusivamente a asuntos parlamentarios. Los asuntos parlamentarios que les son exigibles son el cumplimiento de sus funciones. Y aquellas funciones que puedan ejercer discrecionalmente no les serán exigibles, ¿no es cierto? Y tampoco los harán irresponsables. O sea, tienen que tener responsabilidades al respecto. Ustedes me dirán, ¿por qué? Miren, el otro argumento es el siguiente, ¿no? Solamente son irresponsables en el ejercicio de sus funciones, ¿no es cierto?, cuando están en órganos del Parlamento. Así está planteado. ¿Ya? Y como es a tiempo completo, cuando no funciona el Congreso, ya pueden ejercer otras funciones. Y entonces resulta que un congresista es abogado y es defensor, ¿no es cierto?, en una causa ante el Poder Judicial, ¿no? Y dice, señor juez, le ruego a usted, ¿no?, habla con el juez y le dice para que cite los días sábados, porque yo puedo hacer defensa de los días sábados y le pido eso como una posibilidad. El juez accede. Los sábados regularmente no hay reuniones de congresistas. No se reúne ninguno de los órganos del Congreso. Y él va a defender a alguien. Eso es compatible con la disposición constitucional que dice que no es posible, ¿no es cierto?, que un congresista intervenga en asuntos relacionados con el Poder Judicial. Hay dos disposiciones constitucionales ahí en juego. Porque esto que dice el reglamento está apoyado en una disposición constitucional. Entonces se produce un conflicto, ¿cierto?, entre normas, una antinomia. ¿Quién soluciona esa antinomia? Entonces, allí estamos ante un tema que tenemos que analizarlo con detenimiento.
Yo creo, sinceramente, que hablar de tiempo completo y hablar de que no es, un congresista no es responsable ante autoridad alguna por, eh, por las opiniones y votos que emite, requiere, francamente, si se le quiere dar protección al congresista, requiere exclusividad. Un congresista va a una reunión, ¿no es cierto?, con un gremio, ¿no? Da una opinión determinada, lo filman, lo sacan en la televisión, ¿no es cierto? Y dicen, él no está en el ejercicio de sus funciones según el estatuto de los congresistas, ya sea diputado o sea senador. No está. En consecuencia, ha dicho una estupidez ahí y tiene que ser eh, eh, sancionado de alguna manera. Está en el ejercicio de sus funciones, eso tiene que arreglarse. Así como están las reglas acá, no estaría en el ejercicio de sus funciones para ser irresponsable, pero sí está en el ejercicio de sus funciones congresales, entonces debería ser irresponsable, es decir, no podría ser, ¿no es cierto?, objeto de un tratamiento de responsabilidad respecto de sus opiniones. Claro, podríamos plantearnos también la otra posibilidad. Los congresistas son responsables por todo. Ya está, solucionado el problema. Y entonces ahí entraríamos en un problema serio porque el Parlamento podría ser desestabilizado rápidamente, ¿no es cierto?, por algún voto o por alguna opinión que dé el congresista. Es necesaria, es necesario el planteamiento de la irresponsabilidad, sí, pero no hemos tenido en cuenta que un congresista no es congresista a tiempo parcial. Sale del Congreso, de cumplimiento de funciones, ya no es congresista. No está cumpliendo ninguna función. Es un congresista a plazos. Entra al Parlamento, los pasos perdidos, no pasa nada, pero entra a su reunión y ahí inmediatamente se convierte en congresista. Y es irresponsable. Algo está mal. Algo está mal. Y aquí esto está en relación con lo anterior, ¿no es cierto?, de que los congresistas pues, deben o no deben ser juzgados por delitos comunes por una instancia judicial, sin permiso del Congreso. Esta articulación tiene muchos defectos en esta instancia y no se está pensando. Parece que se hubiera trasladado casi mecánicamente, ¿no es cierto?, las disposiciones del actual reglamento del Congreso para, ¿no es cierto?, que es unicameral, para un órgano que dicen que existe, pero que yo digo que no es un órgano, ¿no?, que se llama Congreso. Ahora, hay aspectos que son interesantes de, de relevar, ¿no? De relevar, en el sentido siguiente. En cuanto a la incompatibilidad, ¿no es cierto?, la disposición constitucional anterior, ¿no?, eh, decía que solamente eran que el ejercicio, mejor dicho, que era incompatible con el ejercicio de ser diputado o de ser senador, ¿no?, eh, cualquier otra función pública, excepto la de ministro de Estado, excepto la de ministro de Estado y excepto la de el desempeño de comisiones extraordinarias de carácter formal, ¿no es cierto?, e internacional. Es incompatible. Entonces, habían esas dos excepciones, pero en el reglamento han hecho muy bien, y en la Constitución, también en la reforma constitucional, al decir que también
la docencia universitaria, ¿no es cierto?, eh, es una excepción a esta incompatibilidad. Es decir, no es incompatible con el desarrollo de la función congresal el ejercicio de otra función pública, ¿no es cierto?, siempre y cuando ésta sea la de ministro de Estado, la de el desempeño de comisiones extraordinarias de carácter internacional, ¿no?, o la docencia universitaria. Eso está muy bien. Y se conservan también las otras incompatibilidades que me parecen muy bien. O sea, un congresista no puede formar parte de empresas que tienen contratos de obras o de suministros o de aprovisionamiento con el Estado, ¿no es cierto? Tampoco un congresista puede ser miembro de una empresa, ¿no es cierto?, que durante el mandato parlamentario obtenga concesiones del Estado, porque eso sería colocar en una situación de privilegio a la empresa a la cual pertenece. Él tiene que renunciar, pedir licencia, etcétera, buscar la forma de que se entienda que no tiene poder de decisión, ¿no?, durante el ejercicio parlamentario en las instituciones privadas, ¿no es cierto?, instituciones privadas que tienen estos tipos de relación eh, con el Estado, ¿no?, con el Estado. Después se habla de prohibiciones. ¿Qué les está prohibido a los señores congresistas? Es decir, un congresista no puede hacer lo que le dé la gana, ¿no es cierto? Hay prohibiciones. Lo primero es de adquirir acciones o aceptar cargos o representaciones en las empresas a las cuales ya me he referido. Es decir, las que tienen contratos de obras, de suministros o aprovisionamiento, o las empresas de sistema financiero, bancario, etcétera, ¿no? Exacto, que en las cuales pueda obtener concesiones una empresa determinada a la cual él podría pertenecer. Inmediatamente se tiene que desligar el congresista, ¿no? O sea, está prohibido eso. De integrar la comisión de fiscalización y de contraloría y la comisión de ética, ¿no es cierto? Eh, Ahora, esta prohibición se refiere a que los congresistas pueden tener acusaciones constitucionales o pueden tener, eh, eh, digamos, pueden estar sujetos a procesos penales, ¿no? A procesos penales. Entonces no pueden integrar la Comisión de Fiscalización y Contraloría ni la Comisión de Ética, ¿no?, ni alguna comisión investigadora sobre un asunto, ¿no?, que tenga que ver con responsabilidades, ¿no es cierto?, con responsabilidades. Aquí dos acotaciones, ¿ah? O sea, esto lo vamos a ver con detenimiento cuando hablamos acerca de la organización del Parlamento, pero es bueno hacerlas ahora porque estamos hablando del estatuto de los señores parlamentarios, sean congresistas, sean diputados o sean senadores, ¿no? La Comisión de Ética, ¿no? Es claro que tiene que estar conformada por gente que no tenga incompatibilidades, ¿no es cierto? O sea, y entonces la incompatibilidad se convierte aquí en una prohibición, ¿no es cierto? En una prohibición. No puede, no puedes, ¿no? Si es que eres objeto de una acusación constitucional o tienes juicios por delitos en el Poder Judicial, no puedes, pues, conformar la Comisión de Ética, ¿no? Y dice que tampoco la Comisión de Fiscalización y Contraloría. Fíjense, la Comisión de Fiscalización y Contraloría fue creada en los primeros años del régimen fujimorista.
y ahí iban diversas eh, acusaciones, sobre todo sobre el manejo de fondos públicos. Esta comisión de fiscalización y contraloría no es una comisión ordinaria, no tiene en su naturaleza ser una comisión ordinaria, no dictamina nada. Su objeto, dado el nombre que tiene, ¿no es cierto?, es de velar por la disposición de los fondos públicos. Si existe una comisión bicameral de presupuesto ahora, y además va a existir una comisión que no es la misma que la comisión bicameral de presupuesto, no, una comisión bicameral para la cuenta general que tiene un informe de Contraloría. ¿Qué sentido tiene tener una comisión de fiscalización? Este es un asunto que, si la comisión de fiscalización no va a funcionar, entonces esta prohibición queda un poco coja, ¿no? Y la comisión de ética, ¿no es cierto?, es una comisión que desde mi punto de vista tiene un ámbito restringido, ¿no? Fíjense, eso lo vamos a ver en la parte de organización del Congreso, ¿no? La comisión de ética no puede ocuparse de asuntos de disciplina parlamentaria, ¿no?, que no son delitos, etcétera, pero son actos éticos. ¿Por qué se formó la comisión de ética? ¿Por qué se creó la comisión de ética? Para derivar allí todos los asuntos relacionados con el comportamiento de los congresistas. Allá está bien. Pero cuando la comisión de ética falla, ¿no es cierto?, se pueden producir dos cosas. La afectación del quórum, por un lado, porque los suspendidos no son parte del número de hábiles, ¿no es cierto? No son parte del número de hábiles, ¿no? Y se puede producir también lo que se denomina la famosa protección, ¿no es cierto? La famosa protección, el blindaje de los señores jóvenes. Si un congresista presuntamente ha cometido un delito, ¿por qué tiene que ir a la comisión de ética? Ahí debía formarse una comisión especial para ese caso. Presuntamente ha cometido un delito. Si el delito ha sido cometido y se ha sorprendido a la persona en flagrancia, la comisión de ética no tiene nada que ver en eso. Por otro lado, la disciplina parlamentaria se refiere al comportamiento de los congresistas, ¿es cierto?, que no implican delitos, ¿no? Y que al mismo tiempo, ¿no es cierto?, son realizadas por los congresistas durante el cumplimiento de sus funciones. Y como ya se ha dicho, ¿no?, el cumplimiento de las funciones no solamente se da en órganos del Parlamento, sino que se puede dar fuera de los órganos del Parlamento. Hay actitudes antiéticas. La señora Susel Paredes, ¿no es cierto?, eh, dice que en el Parlamento hay un negociado donde los congresistas no viven de su sueldo, sino que viven de, ¿no es cierto?, lo que reciben de los interesados en sacar los proyectos. ¿Eso cómo se llama? Si la señora Susel Paredes ha hecho una afirmación de semejante envergadura, tiene que poder demostrarla.
y en consecuencia, no estando en los órganos, ha incurrido en una acción antiética. La señora García, no de este periodo, ha insultado a la señora presidenta, ¿no? Y no ha pasado absolutamente nada. Y lo derivaron todo a la Comisión de Ética. Hay un señor congresista que le metió un puñetazo a otro congresista en pleno hemiciclo y no pasó nada, porque lo derivaron a la Comisión de Ética. La Comisión de Ética, no, es una comisión eh, que tiene además un reglamento que es muy permisivo, muy permisivo. Y yo creo que eh, esta prohibición debería convertirse más bien en una sugerencia y decir, los miembros de los que integran la Comisión de Ética deben tener este, una probidad demostrada. Punto. Se acabó. Entonces, esta prohibición es una prohibición que tiene muchas debilidades, ¿no? Una prohibición que tiene muchas debilidades, ¿no? También dice que los congresistas están prohibidos de integrar la Comisión de Fiscalización y de Inteligencia o la Comisión de Defensa Nacional o Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas cuando se encuentren en comisión de investigados. Es correcto, correcto. Pero no se queda ahí. Tiene que decir en situación de investigados procesados o tenga sentencia condenatoria, ¿no? Y establece por los delitos previstos en el artículo 296, 297, 298, 299, etcétera, etcétera. Bueno, esta es una norma eh, este, que de principio está bien, ¿no es cierto? De principio está bien. Pero como les digo, la comisión de fiscalización no debe existir, ¿no? Y la posibilidad de su no existencia, si es que se da, debe ser cubierta por comisiones investigadoras. Ahora, la comisión de inteligencia, ¿no? Es una comisión bien extraña porque fue aprobada por ley. Las comisiones no, regularmente no se aprueban por ley, ¿no? Y además, la participación de los señores congresistas es una participación cerrada y es una participación por 5 años, no por un año. Muy bien. ¿A qué tienen derecho los señores congresistas? Porque hemos visto incompatibilidades y tienen prohibiciones. ¿A qué tienen derecho los señores congresistas? ¿No? ¿A qué tienen derecho? A participar con voz y voto en las sesiones del Pleno. Correcto. Y a participar con voz y voto en aquellos órganos de los cuales fueran titulares. Si un titular es reemplazado por un suplente, ¿no es cierto? El suplente adquiere también la posibilidad de votar, no solamente la posibilidad de hablar, como cualquier otro congresista. Eh, si pertenece a comisiones, pasa lo mismo, una comisión permanente, igualmente, ¿no es cierto? Y aquí se habla del Consejo Directivo y de la Junta de Portavoces, ¿no? Quiero hacer hincapié ahora en este asunto,
que yo creo que son órganos que no deberían existir en el Parlamento. Después voy a fundamentar por qué. ¿No? No es este el momento es la organización del Congreso, ¿no es cierto? De la Cámara de Diputados y el Senado. ¿Pueden asistir a cualquier comisión de la que no sean miembros? Sí, solamente con vos. ¿No? ¿Pueden pedir informes, etcétera? Sí, son sus derechos, tienen derecho a eso. Pueden pedir informes a cualquier autoridad, ¿no es cierto?, del Estado. Pero aquí tiene que tenerse bien en cuenta que esos informes se piden como miembro del Parlamento y por lo tanto no pueden pedir un informe a quien es jerárquicamente inferior. Un parlamentario puede pedir informes al señor ministro. Se lo puede pedir al señor presidente de la República. Se lo puede pedir a los titulares de los organismos constitucionales autónomos. Se lo puede pedir al Consejo Regional, no, al gobierno regional, perdón. Le puede pedir a las municipalidades, ¿no es cierto? Al Consejo Municipal, al alcalde, ¿no? Puede pedir al gobernador regional, ¿no? Puede pedir informes. Si un integrante de la plana menor a estos cargos recibe directamente un pedido del congresista, no está obligado a responderlo. El que está obligado a responderlo es el ministro. Él ya verá por qué canales se elabora el documento de respuesta a este pedido de informe. También dice la propuesta, siempre estamos hablando de la propuesta, ¿no es cierto?, de la propuesta de reglamento del Congreso, que yo estoy refiriéndola exclusivamente a la Cámara de Diputados por las razones que he puesto, ¿no? A intervenir en el procedimiento legislativo. ¿Y por qué no puede intervenir en el procedimiento de control? ¿Por qué solamente se dice al procedimiento legislativo? ¿Tiene acciones de control político la Cámara de Diputados o no? Sí las tiene. ¿Tiene acciones de control político propias de la Cámara de Diputados? Sí. ¿Y exclusivas de la Cámara de Diputados? Sí. ¿Tiene acciones de control político que tiene que coordinar con el Senado? Sí, la acusación constitucional. ¿Por qué no se dice? No. ¿Tiene derecho a elegir y a postular a miembros de la Junta Directiva? Lo tiene el congresista, el diputado o el senador. Acá no dice el grupo parlamentario. No dice. A contar con los servicios de personal, asesoría y apoyo logístico para el desempeño de sus funciones. Sí, un congresista tiene derecho, ¿no es cierto?, a tener una oficina, a tener su secretaria, a tener su auxiliar, a tener sus asesores y su técnico. Eso se determina en el reglamento interno de trabajo. Tiene ese derecho. Él, como congresista, como diputado, como senador, no como miembro del grupo parlamentario. ¿Tiene derecho a una asignación por el desempeño de función congresal? Sí lo tiene. Y aquí hay un problema. ¿Eso es un sueldo o no es un sueldo? Sobre estos asuntos de carácter administrativo, ¿no es cierto?, hay que andarse con cuidado.
El régimen laboral del Congreso es un régimen laboral que está al amparo de la Ley 728 para todos los trabajadores. Muy bien. Los congresistas tienen derecho a tener su sueldo y su indemnización según la 728 por año de servicio. Acá dice que están bajo la 276. ¿Por qué? ¿Por qué? Sin embargo, tienen derecho a un seguro. Es un seguro privado. Entonces se ha planteado la discusión y por qué ellos no vayan al IPSS, al Perón de Seguridad Social. Según la 276 deberían ir ahí. Esto no está claro. Esto no está claro. ¿Tienen derecho a seguridad social? Sí, sí, sí. ¿Tienen derecho a un seguro privado? Lo tienen. ¿Son exclusivos? No sé. Se excluyen, ¿no? En ese sentido, ¿no? De que se excluyen, no sé. No lo sé. Pero eso es algo que no se está aclarando. Y como no está claro, no se sabe argumentar para defender la posición del Parlamento, porque justamente no está claro. Ahora, aquí hay una cosa también que a mí me parece un poco extraña, ¿no? Hay una asignación tienen derecho a una asignación por función, a una remuneración adecuada, una remuneración. Así dice en la propuesta, pero también a una asignación por función congresal. ¿Pueden recibir una asignación por función congresal si ya tienen una remuneración? Estoy planteando una pregunta. ¿La remuneración no es por función congresal? ¿Por qué se diferencia esto en esta parte de los derechos de los señores congresistas? Otro asunto que está bien consagrado como derecho es que tienen derecho a solicitar licencia oficial. Claro, si tienen que desempeñar funciones, ¿no es cierto?, oficiales, forman parte de una comisión o se les encomienda una misión oficial, perfecto. El hecho de que se les encomiende una misión oficial de por sí, ¿no es cierto?, debe ser acompañado por ni siquiera por una solicitud de licencia, sino por un otorgamiento de licencia que también está en la resolución por la cual se les da, ¿no es cierto?, la posibilidad de formar parte de una comisión especial, de una comisión de carácter internacional, ¿no? Acá dice lo siguiente, ¿no? A solicitar licencia oficial para ejercer las funciones a que se refiere el segundo párrafo del artículo 92, que es el que acabo de referir, o sea, comisiones formales y especiales, ¿no? También por licencia por enfermedad y viaje oficial, no necesariamente internacional, ¿no? En caso de licencia por enfermedad, dice, y previa sustentación documentada, cuando sea por más de 7 días, se otorgará con goce de haber, ¿no? En el caso de licencia de viaje particular, se decidirá según la evaluación que se realice sobre los motivos o utilidad del viaje en beneficio del Congreso o del país. Miren, las licencias tienen que estar claramente normadas, no como están ahora, no como están ahora. Ahora, ¿qué se dice?
¿no es cierto? Que las licencias se dan por desempeño de comisiones investigadoras, etcétera. Está bien, eso no es oficial. Por salud. Se considera con licencia, aun cuando no hubieran conseguido la documentación, si es que están fuera de Lima. Y se consideran como no, que no son parte del grupo de miembros hábiles, del grupo de miembros hábiles para establecer el quórum de la votación, el quórum de la sesión, ¿no es cierto? Aquellos que estando enfermos aún no hayan reportado, ¿no es cierto? No hayan podido reportar su, eh, su constancia de que están enfermos. Se dice que también las licencias son aprobadas por el Consejo Directivo. El Consejo Directivo no aprueba todas las licencias antes de la realización de la sesión y por lo tanto no se sabe con qué quórum se cuenta, ¿no es cierto? Con qué quórum se cuenta. Y además, los miembros del Consejo Directivo no, no pueden reunirse antes de la sesión para absolver todas las licencias. Y de hecho no lo hacen. Desde mi punto de vista, las licencias tienen carácter excepcional. Tienen carácter excepcional. Para mí las licencias deberían darse por asuntos de carácter oficial. Muy bien, eso sí, se da una licencia de carácter oficial. Y por asuntos de carácter de salud. Punto. Y esto tiene que ver con un planteamiento que yo tengo de que el quórum sea de la mitad más uno del número legal y que no sea del número de hábiles. Pero eso ya lo vamos a ver en otra oportunidad porque eso pertenece a la parte relacionada con el funcionamiento de las cámaras. También tienen derecho a recibir las mismas facilidades materiales, económicas, ¿no es cierto? Y de personal que requieran para el ejercicio del desarrollo de sus funciones. Correcto, es correcto, ¿no? Eso es correcto. Yo creo que los congresistas deben, ¿no es cierto?, recibir eh, sus, sus oficinas, ¿no es cierto?, implementadas con computadoras, etcétera, según el número de personal establecido para ellas, que seguramente fluctúa entre 5 y 7, ¿no? Y que además eh, esos implementos estén en razón de un concurso que pueda hacerse, aunque los congresistas más bien tienen una libre disposición de a quién le dan el cargo, ¿no es cierto? Y por cuánto tiempo, porque se entiende de que las decisiones en ese nivel son decisiones de carácter político que tienen que cumplir con algunos requisitos, ¿no? No puede tener los mismos requisitos un asesor que tener los mismos requisitos un, que un auxiliar o que una secretaria o secretario, ¿no? Este, y según esos requisitos, cumplidos esos requisitos, el congresista propone y el servicio parlamentario que está en recursos humanos acepta la propuesta. Si hay alguna incompatibilidad o si hay alguna prohibición expresa, ¿no?, o asuntos de carácter ético que no permiten la contratación, eso deberá tenerlo muy en cuenta el señor congresista si es que no quiere ser objeto de una acción de control por los medios de comunicación, que es lo que más se realiza. Eh, ¿Qué obligaciones tienen los señores congresistas? ¿Qué obligaciones tienen? Los señores congresistas, ¿no?, eh, tienen obligaciones que básicamente tienen que ver con sus funciones, ¿no? O sea, por ejemplo, tienen que cumplir y hacer cumplir la Constitución
de la República y las leyes. No pueden convertirse en unos violadores de la ley, ¿no? Tienen que mantener una conducta ejemplar, evidentemente porque su carácter es referencial, ¿no es cierto? Es referencial. Tienen que participar en las sesiones del Pleno, tienen que participar en las sesiones de aquellos órganos de los cuales son parte. Tienen, no es que si quieren. Y aquí los accesitarios están de más. Yo creo que no deben haber accesitarios, porque los accesitarios hacen que no se deba, sino hacen si puedo, ¿no es cierto? El titular acá dice, no puedo que vaya el otro, no puedo que vaya el otro, no puedo que vaya el otro. No es así. Los congresistas, si forman parte del Pleno, tienen que estar en el Pleno. Los congresistas, si forman parte de la mesa directiva, tienen que estar en las sesiones de la mesa directiva. Los congresistas que están en comisiones tienen que estar en comisiones, ¿no? Y esto tiene que ir amarrado, ¿no es cierto?, con un asunto de las licencias que deben tener carácter excepcional. No se puede ser flexibles en los criterios para la licencia. Y aquí se plantea un tema que no está en la propuesta de la señora Juárez respecto de las obligaciones. ¿Los congresistas están obligados a votar o no están obligados a votar? Desde mi punto de vista, sí están obligados a votar. ¿Cuál es el argumento? Hoy día se dice votas a favor, en contra o abstención. ¿No es cierto? Tienes que marcar eso. Y si el voto es nominal, tienes que decir, ¿no? Me abstengo, a favor, en contra, etc. ¿No? Si ganan las abstenciones, no hay acuerdo. ¿Estoy de acuerdo? El señor Cornejo, presidente del Consejo de Ministros durante el régimen de Ollanta Humala, la señora Ana Jara, presidenta del Consejo de Ministros durante el mismo régimen, ¿no?, se presentaron ante el Parlamento para ver el asunto de la cuestión de confianza. Tuvieron en cada caso 3 votaciones. Las 2 primeras en cada caso, ¿no es cierto?, fueron ganadas por el voto de las abstenciones. Y entonces, los que habían votado a favor o en contra tuvieron que sujetarse a las abstenciones y entender de que no se le había dado la aprobación de la cuestión de confianza, pero tampoco se había rehusado la cuestión de confianza. Bueno, así como los congresistas que votaron a favor o en contra se vieron obligados a aceptar la mayoría de las abstenciones, ¿no es cierto? Así, cuando las abstenciones pierden, todos los congresistas tienen que votar. El voto debe ser obligatorio. Sobre este tema de las abstenciones, yo he escrito un artículo donde diferencio claramente los momentos en los cuales se consulta para la abstención y los momentos en los cuales se consulta para el voto. La abstención implica una acción de suspender el derecho a votar, a causar estado, a pronunciarse sobre una materia determinada. No se pronuncian, no hay pronunciamiento. Los casos de la señora Najara, ¿no es cierto?, y del señor Cornejo son clarísimos a ese respecto. No, mientras las abstenciones estuvieron en mayoría, no había forma de decir que se le había rehusado la confianza, ni tampoco que se le había dado. Hasta que la tercera votación se estableció darles la confianza.
Las abstenciones en ese caso fueron bajísimas, bajísimas, una, dos abstenciones. Entonces, ese punto, ¿no es cierto?, de las abstenciones deben ser consultados en dos instancias distintas. Una cosa es suspender el derecho a votar y otra cosa es votar. El presidente lo que debe hacer, ¿no? El presidente en la sesión, ¿no? Lo que debe hacer es, señores congresistas, se va a pasar a votar. Los que estén de acuerdo con que se vote ahora y los que estén de acuerdo con que se establezca una abstención. Si gana la abstención, no se vota. Si la abstención no gana, se vota. Y votan todos, y todos tienen que pronunciarse. El voto es una obligación. Aquí también se dice que es una obligación mantenerse en comunicación con los ciudadanos, atender las denuncias debidamente sustentadas. Esto no es una obligación del congresista, es un acto discrecional. No están sujetos a mandato imperativo. Si quieren lo hacen y si quieren no lo hacen. Y si está en la potestad del congresista hacerlo o no hacerlo, no es una obligación. No es una obligación. Es un asunto de carácter discrecional. Y por último, se establece también como una obligación participar en el funcionamiento de las sedes descentralizadas. ¿Cuáles sedes descentralizadas? ¿No? ¿Es una obligación de los congresistas participar en audiencias públicas? Sí, es una obligación. Eso sí es una obligación, porque toda audiencia pública se realiza por un acuerdo de la comisión, con una autorización de gasto, ¿no es cierto?, del Congreso, que le corresponde al señor presidente. Entonces, hay la obligación de los congresistas que participen en audiencias públicas cuando éstas, ¿no es cierto?, sean determinadas formalmente. Es una obligación de los congresistas ir a una sesión descentralizada de todo el Parlamento, en Cajamarca, en Ica, en Iquitos, en Puno, en donde sea, sí es una obligación. Sí es una obligación, ¿no? Pero no es una obligación, ¿no es cierto?, de los congresistas, ¿no es cierto?, eh, hacer actos fuera del Parlamento, fuera de la sede parlamentaria, que no son formales. No es una obligación. Es un acto discrecional. Yo llego a un acuerdo con mis representados, ¿no es cierto?, para ir a visitar la sede, ¿no es cierto?, del hospital, qué sé yo, de cualquier hospital de provincias. No me acuerdo. ¿Puedo no llegar a ese acuerdo? Puedo no llegar. Es un asunto discrecional. Otra cosa es si la comisión acuerda hacer esa acción. Ah, ya, ese es un acto formal. Hay un acuerdo de la comisión. Aún los que no están de acuerdo y votaron en contra, tienen que ir, por respeto del principio de la mayoría. Tienen que ir. Muy bien. Estas son las reflexiones que yo pongo a su disposición sobre el estatuto, ¿no es cierto?, del servicio, perdón, el estatuto de los congresistas, sean diputados o senadores, ¿no? Al igual que la constitución del Congreso, ¿no es cierto?,
que se realiza constituyendo la Cámara de Diputados y que se realiza constituyendo la Cámara del Senado, ¿no es cierto? Aquí las características de los señores diputados y senadores, lo que se llama su estatuto, es decir, el ámbito en el cual van a desempeñar sus funciones como representantes, ¿no es cierto? Es común a ambas cámaras. Y por lo tanto, yo he señalado las limitaciones, los aciertos, ¿no es cierto? Y también las deficiencias que tiene la propuesta de el servicio parlamentario en la vehiculizada por el proyecto de ley o proyecto de resolución legislativa de la señora Juárez, ¿no? De la señora Juárez. Así que lo dejo en su consideración y espero que puedan ustedes articular algún tipo de pensamiento sobre este respecto, ¿no? Y ya les voy diciendo que el tema principal está, uno de los temas, mejor dicho, uno de los temas que se podría tratar en un trabajo a este respecto es el tema de cuándo un congresista está a tiempo completo o si es necesario que esté a dedicación exclusiva. Ese es un tema que hay que manejarlo bien, ¿ah? Después, el otro tema es en qué régimen laboral están los señores congresistas, diputados o senadores. ¿Están en un régimen laboral especial? ¿Están en un régimen laboral propio de la 276 o de la 728? ¿No? ¿Están en un régimen laboral que les pide eh, servicio, digamos que sus servicios sean brindados a tiempo completo o a dedicación exclusiva? ¿No? Después hay que ampliar, ¿no es cierto?, sus competencias respecto al cumplimiento de sus funciones, es parte de su estatuto, ¿no? No solamente a la función legislativa, sino a la función de control político, que son los dos ejes, ¿no es cierto?, sobre los cuales se ha articulado la reforma. Y lo último es, ¿por qué meter dentro del eh, estatuto de los servidores parlamentarios aquellos aspectos que no constituyen obligaciones, que no son derechos de los señores congresistas, que no son incompatibilidades, ¿no es cierto?, que no son prohibiciones, etcétera? ¿Por qué? ¿Por qué meterlos ahí? ¿No? En realidad estamos ante una reforma que en la vía reglamentaria está revelando sus debilidades. Bueno, y eso es todo por hoy. Gracias, Paul, por haberme escuchado. Si tienes algún comentario, te lo agradecería, pero si no, daremos por concluida esta reunión. Muy bien. Damos por concluida la reunión.